¿Qué es un teatro? ¿Un edificio con butacas? ¿Un escenario con focos? ¿Un lugar donde se levanta el telón? No, no este. El Teatro de la Zarzuela es otra cosa. Aquí, cada escalón cruje con historia. Cada butaca recuerda un aplauso. Cada telón guarda secretos. Este teatro fue recreado para representar a un país. Fue soñado por músicos, no por banqueros. Levantado en 6 meses, resistiendo durante siglos. España ha cambiado de corona, de constitución, de rumbo. Pero el teatro sigue en pie. Herido por el fuego, silenciado por la censura, embellecido por el arte. Porque si hay algo que ha sobrevivido a todo, es la zarzuela. Y este es su hogar. Bienvenidos al Teatro de la Zarzuela, donde la historia de un país aún se canta. Acto 1. El nacimiento de un templo. Nos encontramos en Madrid, a mediados del siglo XIX, la capital de un país que todavía se tambaleaba entre la tradición y la modernidad. La nueva burguesía se asienta y con ella florecen las tertulias, los cafés, la imprenta y el teatro. La cultura deja de ser un privilegio solo de la aristocracia y se convierte en el idioma cotidiano de un país que cada día quiere parecerse más a Europa sin perder su propia identidad. En medio del desconcierto político, la cultura se convirtió en refugio y resistencia. España era una tierra de cambios súbitos y en terrenos movedizos la música quería echar raíces. El teatro estaba lleno de ópera extranjera, pero ¿y dónde estaba la voz española? Ahí nació la zarzuela, híbrida, directa, irónica y profundamente nuestra, y con ella un grupo de compositores que se decidieron a darle una casa, como bien son Barbieri, Gaztambide, Hernando e Izenga, que formaron la Sociedad Artístico-Musical. Ellos soñaron con algo más que partituras, ellos querían levantar un símbolo. Jerónimo de la Gándara, arquitecto joven pero ambicioso, imaginó un coliseo que pudiera mirar de frente a los grandes teatros europeos sin bajar la cabeza. Para hacerlo posible, hacía falta dinero. El banquero, Francisco de Ribas, mecenas de visión temprana, apostó por el proyecto. Con él se volvió viable lo impensable, construir en apenas 6 meses un teatro digno del repertorio que aún estaba por escribirse. Así nació, en una esquina de Madrid, la promesa de un templo para la zarzuela. Una noche para la historia. 10 de octubre de 1856. El Teatro de la Zarzuela abrió por primera vez sus puertas. Fue una noche brillante, marcada por la emoción y el murmullo del público. La elección de la fecha no fue inocente, era el cumpleaños de la reina Isabel II, un gesto de fidelidad y astucia política. En los palcos había aristócratas, ministros y periodistas, en las butacas burgueses, artistas y madrileños curiosos, y en el escenario, por fin, la música española encontraba su casa. Y entonces se hizo el silencio. Ese instante eterno antes de que empiece todo. Sonaron las primeras notas y desde aquel día este teatro no ha dejado de hablar. Acto 2. La arquitectura del orgullo. Jerónimo de la Gándara no diseñó solo un teatro, soñó con un emblema. Tenía 35 años y ya entendía que la arquitectura podía ser un acto político, un gesto de estética y una forma de resistencia cultural. Su visión era clara. Si la zarzuela quería elevarse al nivel de las óperas europeas, necesitaba un templo que llegase a ese mismo nivel. Así diseñó el Teatro de la Zarzuela, sobrio pero majestuoso, moderno pero cargado de simbolismos, español y universal. En su diseño se mezclaba el clasicismo como base, el aire renacentista como aliento y su gusto ecléctico como reflejo de su tiempo. La arquitectura no se limitaba a servir a la escena, sino que la enmarcaba, la exalzaba. La fachada como manifiesto. El Teatro de la Zarzuela no era un palacio ni un coloso, pero representaba la elegancia con propósito. La fachada, ideada por José María Sánchez Guyart, estaba concebida para hablar sin necesidad de palabras. Hoy, parte de esa ornamentación original se ha perdido. La piedra ha cambiado de color, algunas líneas se han difuminado con el tiempo, pero la fachada sigue ahí, conteniendo siglos. Un interior para ser escuchado. Dentro, todo fue pensado para que la música flotara como una brisa. El auditorio, diseñado al estilo de los grandes teatros italianos del siglo XIX, se organizó en forma de herradura para que el sonido viajase, rebotase y se multiplicase. Inspirado directamente en la Scala de Milán, el diseño no buscaba imitación, sino legitimidad. Si en Milán, París o Viena la música tenía casas nobles, Madrid también merecía la suya, y no solo por estética, sino por justicia acústica. Y lo mejor, sin ornamentación vacía. La belleza del interior no era lujosa, sino acogedora.
molduras doradas, terciopelos rojos, frescos en el techo, todo al servicio de un espectáculo que no era solo visual, sino sensorial. Entrar en la sala era, y sigue siendo, como entrar en un espacio suspendido en el tiempo. Madera, yeso y dignidad. El Teatro La Zarzuela no fue construido con mármol ni granito. No era un capricho de una corte, sino el anhelo de un país. Por eso, sus materiales no eran ostentosos, pero sí honestos. El interior se apoyaba en pilares sencillos, reforzados con forja y elementos decorativos de hierro fundido. Nada sobraba, pero nada faltaba. En este teatro, hasta los materiales decían algo, que lo español podía ser sólido, digno y refinado. Que un escenario para el pueblo no tenía por qué ser pobre, y que el arte, cuando nace de la verdad, brilla incluso entre maderas. Un teatro para todos. El Teatro de la Zarzuela nació con vocación inclusiva. Era un teatro donde cabía Madrid entero, desde el comerciante del barrio hasta el ministro, desde la costurera hasta el académico. La arquitectura lo permitía. La platea acercaba el escenario y los palcos, distribuidos en 3 niveles, abrían el espacio sin jerarquías absolutas. Cada rincón del teatro estaba pensado para escuchar con claridad. Lo importante no era la posición social del espectador, sino su disposición a escuchar, a emocionarse, a reír y a llorar. Allí, incluso el espectador más lejano podía sentirse parte de la escena. En una época en la que lo popular y lo culto se miraba con recelo, este teatro los sentó juntos, porque la zarzuela, mitad música seria, mitad de retrato costumbrista, hablaba un lenguaje que todos entendían, y porque el edificio, en su diseño, en su calidez, invitaba a todos por igual. Acto 3. Fuego, ruinas y resurrección. La noche que ardió la música. La noche del 8 de noviembre de 1909, el Teatro de la Zarzuela fue devorado por el fuego, que en pocas horas convirtió la belleza en ceniza. Solo quedó en pie la fachada. Aquel templo de la zarzuela, nacido del orgullo, se había convertido en escombros. Lo que realmente se incendió aquella noche fue la ilusión de una ciudad que había hecho de la música su espejo. Pero pronto, entre el polvo, surgió la voluntad. No había tiempo para la nostalgia paralizante, había que reconstruir. Porque la zarzuela no podía quedarse muda. La fachada, milagrosamente intacta, se convirtió en símbolo. Un rostro firme en medio del desastre. Y sobre ese rostro se volvería a levantar el cuerpo, distinto, reforzado, pero con el mismo corazón. Cesario Iradier y el teatro que resucitó. El encargo recayó en el arquitecto Cesario Iradier. Su misión no era fácil, ya que reconstruir no es repetir. Iradier estudió la ruina con respeto casi litúrgico. No quiso borrar lo que quedó, sino edificar sobre ello. Se abandonaron las estructuras de madera en favor de los elementos metálicos. La nueva sala respetó la forma, pero mejoró la resistencia. El teatro resucitó con más seguridad, con más cuerpo, pero con el mismo espíritu. Y entre los muros reconstruidos, la voz de la zarzuela comenzaba a afinarse otra vez. El baile de máscaras. El 1 de febrero de 1913, 6 años después, las puertas del Teatro de la Zarzuela se abrieron de nuevo. La reapertura no fue solo un evento social, fue una declaración. La música había vuelto. El pueblo tenía de nuevo su escenario. Las voces podían sonar sin miedo a apagarse entre cenizas. Acto 4. Reformas, pérdidas y renacimientos. Aunque el primer cambio que sufrió el Teatro de la Zarzuela fue en 1856, no fue realmente un cambio significativo, sino una actualización. No se trataba de destruir lo anterior, sino de adaptarlo. 1956. La reforma que borró el alma. En 1956, el Teatro de la Zarzuela cambió de manos. La Sociedad General de Autores de España se convirtió en su nueva propietaria y con ella llegó una reforma radical. Los arquitectos Antonio Vallejo y Fernando Ramírez de Dampierre tenían un objetivo claro: modernizar. Pero en el camino hacia lo moderno se sacrificó lo esencial. Las escaleras se rehicieron, los espacios se reorganizaron, los colores cambiaron y con ellos cambió la atmósfera. Lo que antes era un templo con alma popular se convirtió en un teatro sin rostro. La identidad original se desdibujó bajo capas de funcionalidad. Casi nadie lo supo entonces, pero aquella intervención dejó una herida. La memoria estética del teatro quedó fragmentada y lo que no se quemó en 1909 se desvaneció en 1956 con planos y cemento. 1970, cuando el teatro aprendió a moverse en silencio. En 1970, en el Teatro de la Zarzuela se escuchó un susurro que venía del escenario, como si la madera dijera: «Ya no puedo sola». Así que el teatro aprendió a moverse mejor. Se le enseñó a alzar telones con menos esfuerzo, a cambiar decorados con más elegancia. Las cuerdas dieron paso a motores, los bastidores comenzaron a deslizarse como si flotaran. El escenario, ese espacio sagrado, se volvió ágil sin perder su alma. Y nadie en la platea lo notó,
pero cada función desde entonces fue más fluida, más precisa y más mágica. Porque si el arte iba más rápido, el teatro no quiso quedarse atrás. Aprendió a girar, a elevarse y a esconderse sin hacer ruido. 1984, cuando el Estado se acordó de su teatro. En 1984, el Teatro de la Zarzuela recibió una visita inesperada, la del Estado. Por fin, el teatro dejó de ser propiedad de manos privadas y pasó a ser de todos. No era solo un cambio legal, era una forma de decirle al teatro: no estás solo, te hemos oído crujir, vamos a cuidarte. El arquitecto Felipe Delgado Laguna restauró techos, reforzó estructuras, devolvió al aire el olor a madera recién barnizada. Y entonces, tras meses de andamios, martillos y brochas, volvió a sonar la música. Fue el 24 de septiembre de 1985 cuando doña Francisquita regresó al escenario como si nada hubiera pasado, como si llevara ahí esperándola desde siempre. 1997. El regreso a casa. El teatro volvería a ser lo que nació para ser, y para celebrarlo se le regaló una reforma. No una de esas que borran el pasado, sino una que lo desempolva, lo acaricia y lo pone en pie. En 1998 las molduras volvieron a brillar, las texturas recobraron cuerpo, los colores se parecían otra vez a los de 1856. Fue como si el teatro hubiera dormido mucho tiempo y despertara por fin. El 23 de enero de 1998 se levantó el telón, y no para cualquier cosa, para El chaleco blanco y para La Gran Vía. Como si los títulos cantaran: gracias por esperarnos, y el teatro, sin decir palabra, contestará: bienvenidos a casa. Acto 5. La sombra de la censura. Cuando cantar era vigilarse. Hubo un tiempo en el que el arte debía pedir permiso, en que cada nota, cada verso, cada escena podía ser sospechosa. Durante la dictadura de Franco, el Teatro de la Zarzuela no dejó de funcionar, pero ya no era exactamente libre. La música seguía sonando, sí, pero en un tono menor. Había que vigilar lo que se decía, lo que se insinuaba, incluso lo que podía malinterpretarse. Porque hacer reír al pueblo era hermoso, pero también peligroso, y el régimen lo sabía. Se impuso una zarzuela folclórica, pintoresca, limpia de conflictos, y el teatro, que había nacido como voz del pueblo, tuvo que aprender a hablar con cuidado, a cantar sin decir demasiado. Las voces que incomodaban. No toda zarzuela era bienvenida, no toda voz era cómoda. Algunas, sencillamente, hablaban demasiado claro, o peor, hacían pensar. Uno de los casos más reveladores fue el de Pablo Sorozábal, genio musical, espíritu inquieto y compositor de obras tan brillantes como humanas. Para el régimen, eso era precisamente el problema. Sus emotivas y transgresoras zarzuelas no encajaban en su molde conservador. La mecha encendida de su obra social, su cercanía con ideologías incómodas, su voluntad de mostrar una España real lo convirtieron en una figura vigilada. A veces se le prohibía directamente, otras, más sutilmente, se le empujaba al silencio, como quien cierra una puerta sin dar portazo. No fue el único. Hubo partituras que nunca vieron la luz, libretos rechazados sin explicación, frases cambiadas, escenas cortadas. La censura no solo borraba, moldeaba. Quería una zarzuela educada, obediente, pero el arte, incluso cuando calla, encuentra formas de hablar. El arte que resistía en voz baja. Mientras afuera la realidad se controlaba con decretos, adentro se colaban pequeñas verdades. Entre coro y coro, entre copla y pasodoble, se deslizaban gestos que el censor no siempre entendía, pero el público sí. La zarzuela se convirtió en una forma de recordar lo que no podía decirse. Latía una memoria colectiva, la del pueblo que no quería olvidar lo que era. Había que sobrevivir, y el teatro lo hizo a su manera, susurrando, conservando partituras, manteniendo nombres, recuperando, cuando podía, el espíritu irreverente con el que había nacido. El telón seguía subiendo, las luces se encendían, y aunque algunos versos ya no se cantaban, la emoción seguía intacta. Guardar lo que no se ve. El teatro siempre mira al futuro, pero solo si recuerda bien su pasado. Por eso, en algún rincón silencioso del Teatro de la Zarzuela, lejos de los focos y los aplausos, vive un archivo. Un lugar sin público, sin telón y sin vestuario, pero donde cada papel es un testigo. Allí están las partituras originales, los programas de mano, los planos, las notas manuscritas de directores y regidores. En fin, la historia que no se canta, pero se conserva. El archivo original se perdió con el incendio de 1909, pero no la memoria. Desde entonces, documento a documento, se ha ido reconstruyendo lo que el fuego quiso borrar.
Hoy, gracias al cuidado de generaciones de trabajadores, el archivo vuelve a tener cuerpo y alma. De la estantería al mundo. Durante años, los tesoros del Teatro La Zarzuela dormían entre cajas. Eran legibles, sí, pero solo para quien sabía dónde buscar. Hasta que llegó un nuevo milagro, el de la luz digital. Desde 2022, cientos de grabaciones, partituras, bocetos, programas y fotografías han comenzado a transformarse en píxeles. Más de 95 cajas de grabaciones sonoras desde los años 80 están hoy en proceso de digitalización. Cada cinta, cada audio, cada murmullo entre bambalinas ya no se perderá. Gracias a esta labor paciente, instituciones como el Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música, la Biblioteca Nacional o la Sociedad General de Autores de España colaboran para que el pasado no sea un secreto de expertos, sino un bien común. Ahora, desde cualquier lugar, cualquiera puede entrar en ese archivo invisible y tocar con los ojos la historia de la zarzuela, porque el conocimiento, como la música, solo tiene sentido cuando se escucha en voz alta. Epílogo. Una voz que no se apaga. Dicen que hay lugares donde el tiempo no pasa. El Teatro de la Zarzuela es uno de ellos. Aquí no solamente se canta, aquí se recuerda y se resiste. Este teatro ha ardido, ha sido silenciado, remodelado, modernizado, pero nunca ha callado del todo. Siempre ha encontrado la manera de recordarnos quiénes somos, qué nos duele y qué nos hace reír. Hoy, más de 160 años después, la zarzuela sigue alzando la voz, porque mientras exista una historia que merezca ser contada con música, este teatro seguirá levantando su telón. Esto no es solo un teatro, es una forma de decir, seguimos aquí.